Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 94. Cicatrices mentales. Pasó un año, y realmente había sido un año densamente cargado para cierto primer año en la segunda Academia Mágica de Alfa. Los estudiantes estaban pasando gradualmente del modo vacaciones a la vida escolar estándar. Pero un rincón único del campus estaba empapado de cruda tensión. En él había una estructura misteriosa, parecida a un altar, y los estudiantes pasaban rápidamente por delante mirando hacia otro lado, como si estuvieran decididos a ignorarlo. Era un monumento conmemorativo. El ataque terrorista de Dante contra la Academia no solo conmocionó a Alfa, sino a las 7 naciones. El cruel crimen mágico sin precedentes había arrojado una oscura sombra sobre los corazones de la gente, por lo que se había colocado una mesa de mármol blanco en la horripilante escena para que la gente dejara flores. El monumento estaba ahora enterrado en flores ofrecidas por las 7 naciones. Era como un símbolo del dolor acumulado en sus almas. Sin embargo, ahora que el peligro había pasado y se había olvidado, quizás gracias al control informativo de los altos mandos de Alfa o quizás porque la sociedad simplemente se apresuraba a olvidar, el incidente, que fue el tema más candente, estaba desapareciendo rápidamente de la mente de la gente. Pero seguía habiendo pruebas de que las cosas nunca desaparecerían ni se curarían del todo. Aunque no podía medirse con exactitud, el número de alumnos que abandonaron la academia antes de que se reanudaran oficialmente las clases era una prueba de ello. Por cierto, la mayoría de los que decidieron abandonar por decisión propia la prestigiosa academia eran plebeyos y no nobles. Sus ingenuos ideales y sueños de convertirse en Magic Masters y en héroes de su nación tras graduarse y cosechar la adoración de la gente a pesar de ser plebeyos habían sido aplastados sin piedad por la sangrienta realidad a la que se vieron obligados a enfrentarse. Sin embargo, la academia reunía y nutría a los élites, por lo que no perseguía especialmente a los que se marchaban. Para la segunda academia mágica, todo seguía su curso natural y volvía a la normalidad. O tal vez era así como funcionaba el mundo entero, excluyendo a los que habían caído debido a las crueles manos de la selección natural, los que quedaban eran empujados hacia adelante para ser incorporados a la enorme rueda del destino. Se trataba de un inevitable ordenamiento del destino. Era el tipo de cosas que se resolverían con el tiempo. Y en la academia, había otros que habían quedado atrapados en las ruedas del destino, personas que no tenían ninguna relación con el infundado engaño de la paz, pero que habían sido arrastrados sin siquiera tener la oportunidad de recuperar el aliento. Incluso después de que se les hubiera mostrado la fría y cruel realidad del mundo, les resultaba imposible renunciar a todo y no hacer nada. En el dormitorio de las chicas, Alice miró a Tessia con expresión reacia e inquieta. ¿Estás segura de que no quieres que te acompañe? Puedo faltar a una clase. Tessia había recibido un mensaje de que el arbitraje de la nobleza, el Tembram, se celebraría oficialmente. Oficialmente. Así que tenía que darse prisa en volver a la casa Fable. El Tembram era un simulacro de guerra para dirimir disputas entre nobles. Era en forma de juego para evitar interminables y sangrientas batallas para determinar la legitimidad de cada uno. Este Tembram era un acuerdo entre las familias Womruina y Fable para determinar dos cosas con el resultado. La primera era el compromiso entre Tessia Fable y Ailebon Womruina. La segunda era el traslado de Alus a otra organización, o más exactamente, si Alus caería bajo el mando de los Womruina, por voluntad propia. Sin embargo, Alus seguía siendo la fuerza militar más fuerte de Alfa y el actual Ranking 1. ¿Sería realmente posible que dejara el ejército y se convirtiera en soldado privado de una de las 3 grandes familias nobles? La posición de Alus era demasiado singular como para tomársela a broma. Al fin y al cabo, en la actualidad se le aplicaban medidas extrajudiciales con demasiada frecuencia. El ejército estaba en deuda con Alus, al que habían enviado a luchar al frente desde su infancia. Y estaba utilizando sus logros y el tiempo que había pasado en el ejército como escudo para que lo dejaran retirarse del ejército. Por eso estaba en la academia. Con el mismísimo gobernador general reconociéndolo, Alus ocupaba una posición similar a la de alguien con doble nacionalidad. Estaba increíblemente cerca de ser un soldado a la vez que un estudiante. Esto hacía difícil concluir qué leyes se le aplicaban, y los Womruina tenían la posición social y política para eventualmente salirse con la suya enfatizando su libre albedrío como estudiante. Excepción entre las excepciones, Alus era la encarnación de una extraterritorialidad andante. De hecho, ni el gobernador general ni siquiera la gobernante, Ciselnia, habían sido capaces de domar su naturaleza egoísta.
y ahora se había puesto en medio del tumulto. Pensando en ello, Tesfia, que había involucrado a Alus en primer lugar, no podía huir de este encuentro predestinado contra los Womruina. Así que tomó las manos de Alice entre las suyas y las apretó mientras sonreía, dirigiéndose a su preocupada mejor amiga de una manera despreocupada. Tranquila. Te preocupas demasiado, Alice. Escucha, que al acepte la sugerencia de los Womruina significa que está absolutamente seguro de que puede ganar. Aunque pueda ser poco confiable como general, Al no es el tipo de persona que se dejaría atrapar en un juego en el que está en desventaja. Probablemente piense que es una buena forma de matar el tiempo. Mentiría si dijera que no se sentía inquieta, pero cuando pensó en el rostro tranquilo de Alus, pudo mantener la compostura. Estaba convencida de que no había necesidad de preocuparse y que no tendría un ataque de pánico como aquella vez que Aile estimuló su trauma con un extraño hechizo. Minasa, la sirvienta personal de Tesfia, se situó detrás de ella junto a un carro cargado de maletas. Asintió con firmeza. La otra sirvienta personal de Tesfia, estaba tan inexpresiva como de costumbre, mirando a lo lejos como si estuviera aburrida. A diferencia de Minasa, que tenía las manos ocupadas con el equipaje, ella no llevaba nada. Tal vez fuera porque también era la guardaespaldas de Tesfia. Alice miró a las dos sirvientas y volvió a hablar preocupada. Bueno, si tú lo dices, tal vez sea cierto. Pero el propio Al se fue por la mañana y aún no ha vuelto. Bueno, sí, Tesfia solo pudo responder vagamente. Pensaba que él la acompañaría a la casa Fable, pero se llevó a Loki con él y dijo que se reunirían antes de partir. Probablemente tenía algún tipo de idea, pero ella seguía un poco ansiosa. Conociendo a Alus, tenía el mal presentimiento de que podría llegar tarde incluso al Tembram. Seguro que Al no se verá envuelto en algún extraño incidente el día del Tembram, ¿verdad? Susurró Tesfia en voz baja. Y habiéndolo tal vez intuido, Alice respondió con una sonrisa irónica. Normalmente pensarías que no hay forma de que ocurra. Pero eso es lo que a mí también me preocupa, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado hasta ahora. Alus tenía tendencia a verse envuelto en incidentes, o tenía la habilidad de atraerlos. En cualquier caso, las corazonadas de las dos chicas tenían la costumbre de acertar, así que volver a pensar en ello las inquietaba. Sobre todo porque esta vez, la presencia de Alus en el Tembram sería gigantesca. Quizá esté maldito. Habrá ido a exorcizarse. A pesar de intentar reírse, Tesfia acabó suspirando. No quería pensar en esa posibilidad, pero si los Fable perdían el Tembram, seguramente tendría algo que ver con que Alus no asistiera por alguna razón. Al momento siguiente, Alice miró a Tesfia con expresión seria y declaró: Fia, la próxima vez que vuelva Al, tienes que capturarlo. Su capacidad para capturarlo era cuestionable, pero ese nivel de precaución era casi necesario, así que Tesfia asintió a las palabras de Alice. No estaba segura de poder controlar a alguien tan voluntarioso como Alus, pero al menos se propuso no quitarle los ojos de encima. Después de añadir, vigilar a Alus, a su lista de tareas, relajó los hombros y sonrió. Sigue con tu entrenamiento, Alice. De momento voy un paso por delante de ti. Su cara era tan presumida cuando lo dijo, que Alice se rascó torpemente la mejilla. Entonces Tesfia puso su dedo en el pecho de Alice. Al te enseñó un hechizo nuevo, ¿verdad? Enséñamelo cuando vuelva. Ese aire triunfal aflojó la expresión de Alice y la transformó de nuevo en su sonrisa habitual. Sí, de acuerdo. Lo dominaré enseguida. Así que date prisa en volver, junto con todos, ¿sí? El Tembram estaba en manos de nobles, así que a menos que fueran una élite entre los militares, una simple estudiante plebeya como Alice no podía participar. Si no fuera por esa restricción, Alice habría participado de inmediato sin importar lo que alguien dijera. Como Alice tendía a dejar traslucir sus sentimientos negativos, Tesfia frunció el ceño a propósito mientras decía: Yo también quiero que Al me enseñe un nuevo hechizo. Ya sé. Tal vez le pida que me haga uno a mí también. Tesfia lo disfrazó de idea brillante, pero sabía que era una petición poco razonable. Alice tenía afinidad con el elemento luz, que aún estaba poco investigado y contaba con pocos hechizos, razón por la cual había espacio para que Alus ideara nuevos hechizos uno tras otro. Pensó que tal vez el estar expuesta a diario al genio y los conocimientos mágicos de Alus habían adormecido su sentido común. Alice respondió con una risa seca, y se quedaron sin cosas de qué hablar. Se produjo un silencio entre ellas. Vamos, despídeme ya, Alice. Claro, sí. No es bueno preocuparse demasiado. Alice agarró a Tesfia por los hombros, la hizo girar y empujó por su espalda. Date prisa, termina y vuelve a casa, Fia. O afectará tu próximo examen.
Tesfia parecía haberlo olvidado todo y soltó un gemido. Incitada por Alice una vez más y con Minasa alejándola, Tesfia se recompuso a la fuerza a pesar de tambalearse. El temblor era el primer paso que tendría que dar para volver. Habiendo podido hablar con Alice, sus pasos se sintieron más ligeros. Así que como si se fuera de vacaciones, la pelirroja se dio la vuelta y le dijo a Alice. Hasta luego, saludó y sonrió como diciendo que no había nada de qué preocuparse, y salió de la academia. El hospital militar era uno de los mejores hospitales de Alpha. La magia curativa era una tecnología innovadora y se estudiaba constantemente, incluida su aplicación a la medicina civil, pero los valiosos Magic Masters curativos priorizaban sobre todo la curación de los miembros del ejército. Como los Magic Masters sanadores estaban en primera línea, era mucho más probable que sufrieran heridas y, por eso, tenían muchos más datos y experiencia que los médicos civiles. Así que si alguien quería el mejor tratamiento en una nación, era imposible ignorar a los Magic Masters sanadores militares. Y en términos de personal, los hospitales militares contaban con la mayoría de especialistas en curación. Alus y Loki estaban visitando uno de esos centros de tratamiento militares. Se trataba de un gran hospital con salas especializadas en sus vastas instalaciones, en las que trabajaban varios Magic Masters sanadores de renombre. En el último piso del hospital había una lujosa sala de tratamiento, mejor que cualquier otra que se pudiera conseguir en las 7 naciones. Después de todo, la sala incorporaba un círculo mágico para garantizar la plena eficacia de la magia curativa en el paciente, así como un proceso de curación sin problemas. Además, había sensores de signos vitales, costosos equipos de tratamiento en las paredes y los techos, e incluso dispositivos de esterilización. La sala ofrecía un paquete completo que permitía magia curativa a gran escala, cirugía precisa y cuidados postoperatorios. Era tan perfecta que la habitación por sí sola equivalía a un gran hospital, pero si había un defecto, era que era bastante lúgubre. También era amplia, y resultaría solitario pasar mucho tiempo hospitalizado aquí. Dicho esto, la habitación seguía estando amueblada con las mayores comodidades imaginables y, con unos cuantos muebles más, prácticamente podría transformarse en una suite de hotel de lujo. Alus entró con Loki. No se ve este nivel de equipamiento a menudo, ni siquiera en el ejército, murmuró Alus mientras echaba un vistazo a la habitación. Se agachó para examinar el suelo e inmediatamente se levantó para mirar el techo y el complejo equipo instalado en las paredes. Sin duda, sus acciones resultarían excéntricas para un extraño. Como visitante de esta sala, se comportaba con demasiada libertad. Sir Alus, no creo que evaluar las instalaciones sea nuestro propósito aquí. Loki normalmente apoyaba todo lo que decía Alus, pero incluso esto era demasiado para ella. Sonaba exasperada. Pero no importaba. Alus era muy curioso, y sus palabras le entraron por un oído y le salieron por el otro. Loki se encogió de hombros y decidió dejarlo mientras saludaba a la paciente que yacía en la cama. ¿Cómo te encuentras, Felinella? Aquí tienes un regalo para que te mejores. Perdona que no haya sido más considerada, dijo Loki mientras ponía una gran cesta en la mesilla de noche. Pesaba bastante y Loki se estremeció al levantarla. Dentro había una montaña de frutas de colores. Agarró una fruta parecida a una naranja que había empezado a caerse de la montaña mientras colocaba la cesta con cuidado. No podía dejar que un regalo de buenos deseos cayera al suelo. Gracias, Loki. Felinella se sentó y le dedicó a Loki una hermosa sonrisa mientras le daba las gracias. Y a ti también, Alus añadió con una sonrisa, pero parecía querer decir algo más, y Loki pudo adivinar fácilmente que. Bueno, sabía que no serías capaz de comerte todo esto tú sola, dijo Loki. Alus y Loki no eran los únicos que trajeron un regalo. En la habitación había montones de regalos de los visitantes. Con lo grande que era, la habitación seguía teniendo mucho espacio, pero ya no parecía tan lúgubre. Felinella seguramente los guardó, así que podrían haber llegado justo hoy. No solo había una cantidad aterradora de frutas colocadas en varias mesas, sino que también había un gran refrigerador en la esquina de la habitación, quizás repleto de regalos. Era de esperar de la familia Socalent, una de las 3 grandes familias nobles. Sí, acabo de mandar trasladar una parte a otra habitación, donde también guardan mi equipaje. Lo siento por las enfermeras. Ah, pero disfrutaré de la fruta que ustedes dos trajeron. ¿Les importaría si tomo un poco ahora? Como dama, no quería parecer poco modesta devorando la fruta con avidez, pero sus palabras avergonzadas fueron suficientes para sacudirse el aire pesado que flotaba en la habitación. Por supuesto. Te la pelaré. ¿Cuál quieres? Loki tomó un cuchillo para frutas que había cerca y eligió unas cuantas frutas de la cesta. Gracias por tu ayuda, Loki. Y gracias a ti también por venir a visitarme, Alus. Felinella habló con sus labios brillantes y una tierna sonrisa, y fue suficiente para que Alus dejara de mirar con curiosidad por la habitación y lo hiciera acercarse a la cama. Alus arrastró una silla cercana y se sentó mientras hablaba. Escuché que estabas gravemente herida, pero parece que estás bien.
Fia y Alice también sufrieron un buen golpe en ese incidente, pero los militares enviaron un Magic Master especial para curarlas, así que están a punto de recuperarse. Es una pena que tú también te vieras involucrada, Feli. Visaist había estado persiguiendo a Dante y a los otros convictos fugados, así que tenía sentido suponer que Felinella había formado parte de la red de vigilancia, sobre todo porque ella le proporcionó información directamente. Pero no creía que las heridas de Felinella fueran el resultado de haber sido acorralada. Con sus habilidades y su juicio, le sería fácil evitar cualquier batalla imprudente. En realidad, había entrado en conflicto con uno de los convictos fugados más fuertes, Miros Taika, y resultó gravemente herida, debido probablemente a que su sentido del deber la impulsó a actuar. En otras palabras, fue incapaz de contenerse. Era el tipo de error que Alus solo percibía porque había trabajado con Visaist en la sombra. Además, como Visaist adoraba a Felinella, solo la dejaba trabajar como agente de inteligencia y no como combatiente. Por lo tanto, su principal prioridad debería haber sido encontrar información en lugar de luchar contra el enemigo. Sin embargo, si se entusiasmaba demasiado con la misión y tomaba una decisión equivocada, podría encontrarse en primera línea y expuesta al peligro. Es importante saber cuándo retirarse. Fuiste inusualmente imprudente, Feli dijo a Alus, como si lo hubiera entendido todo. Claro, esas experiencias son la puerta de entrada para convertirse en un Magic Master de primera clase, pero no vale la pena. A menudo se comparaba a los soldados, especialmente a los Magic Masters, con la idea de una persona caminando con el corazón al descubierto. Así de grande era el riesgo. Felinella podía ser una agente de inteligencia, pero a la hora de ir a una misión, contra demonios y criminales despiadados prácticamente no había diferencia entre un agente de inteligencia y un combatiente. De repente, Alus sintió una mirada fija y se volteó para mirar. Allí vio a Loki que miraba como diciendo, como si tú fueras alguien para hablar. Ya se había dado cuenta, pero parecía que le vendría bien un poco de introspección. Lo siento, eso fue demasiado sermón. Y yo no soy nadie para hablar, dijo. Así es, por favor no me digas que ya se olvidó del devorador. Usted más que nadie debería abstenerse de ser imprudente, Sir Alus, dijo Loki mientras su cabello plateado se agitaba, y lo único que Alus pudo hacer fue asentir con una sonrisa irónica y darle unas palmaditas en la cabeza. Además, si usamos la lógica, Felinella regresó con vida, así que no pasa nada, no. Por no hablar de que se trataba de una herida relacionada con una misión importante, así que no creo que se la pueda culpar demasiado, continuó Loki. De hecho, en el mundo de los Magic Master, muchos tendían a vender barata su vida. Así que, paradójicamente, sobrevivir te daba la razón. Hasta los más talentosos podían perder la vida por un giro del destino, y el mundo exterior era un lugar donde esas cosas ocurrían con regularidad. En comparación con los militares normales, que solo se enfrentaban a personas, los Magic Master tenían una tasa de supervivencia abrumadoramente inferior, y los que sobrevivían a repetidos roces con la muerte experimentaban un crecimiento explosivo. El principio de la supervivencia del más apto arrojaba el aberrante sesgo de que el que estaba en la cima era el más fuerte. Esa era la verdad en el mundo de los Magic Masters y la conclusión a la que todos llegaban tras repetidas misiones en el mundo exterior. No pasa nada. Alus no se equivoca. Es cierto que estaba siendo impaciente, Felinella sonrió, pero su expresión parecía frágil. Ella ya había reflexionado sobre sus acciones, y fue consciente de su falta de fuerza. Solo podía calificar de error de juicio su decisión de perseguir a Dante y Miros Taika hasta la parte subterránea de la academia. Felinella se dio cuenta de que había sobreestimado su propia fuerza. Más tarde se enteró de que, mientras Alus no estaba, el mayor poder de combate de la academia, la antigua única Sisti, no pudo hacer nada debido a que todos los estudiantes fueron tomados como rehenes. En esa situación, por mucho que se esforzara, no podía superar la situación ella sola. Detener a Dante era una cosa, pero detener a Mir no había valido la pena el riesgo. Al final, Alus pudo detener el complot de Dante derrotándolo, pero basándose en cómo se movía Dante, la debilitada Sisti y Felinella podrían haber perdido la vida. Al ver que Felinella se callaba, Loki instó a Alus con la mirada a que animara a la chica de la cama. Bueno, supongo que yo también juzgué mal tus habilidades. Mir también era bastante hábil. Si ella se hubiera unido a Dante, no habría perdido, pero habría sido mucho más doloroso. Aunque fuiste más allá de una misión de inteligencia, realmente ayudaste, dijo Alus, desviando la mirada, consciente de que había hecho algo que no encajaba con él. Los ojos de Felinella se abrieron de par en par y una elegante sonrisa apareció en sus labios. Alus no estaba seguro de si había logrado cambiar la pesada atmósfera, pero al menos parecía más tranquila. Alus dejó escapar un suspiro de alivio y cambió de tema mientras Loki pelaba una manzana con destreza. Dicho esto, hiciste bien en acabar con Miros Taika. Había matado a docenas de soldados y Magic Masters de alto nivel, y sus antecedentes penales sugieren que sus habilidades eran de la clase de doble dígito. Y al estar conectada con el inframundo, también debe haber tenido considerables habilidades para matar gente.
Cambiar de tema estaba bien y todo eso, pero acabó llevándolo en la dirección de sus propios intereses y preocupaciones. Aunque Felinella era hábil, no debería haber tenido el poder para enfrentarse a una criminal mágica de ese nivel. Además, la academia formaba Magic Masters que luchaban contra demonios en el mundo exterior. El plan de estudios no daba mucha importancia a las técnicas utilizadas contra las personas. Aunque Visais podría haberla instruido en esa parte, algunas cosas no cuadraban. La suerte jugaba un papel importante en una batalla a muerte, así que si ella decía que tuvo suerte, Alus no seguiría con el asunto. Sin embargo, Felinella sintió como si supiera que le iban a preguntar. No tenía intención de ocultarle nada a Alus. Sí, desde luego no era alguien a quien pudiera vencer tal y como soy ahora. Así que utilicé la técnica secreta de la familia Socalent. Y mi estado actual es el precio por ello. Sin mediar palabra, Loki puso la manzana pelada y cortada en un plato y la dejó sobre la mesa. Gracias, Loki. Felinella enderezó la espalda y dio un mordisco a una de las rodajas. Como era una dama noble, incluso la visión de Felinella comiendo una rodaja de manzana resultaba pintoresca. Alus se llevó la mano a la barbilla y guardó silencio durante un rato. Incluso él estaba un poco indeciso, ir más lejos tocaría los secretos de la familia Socalent. Una cosa era cuando se trataba de nobles normales, pero se preguntaba si realmente estaba bien que él cruzara esa línea cuando se trataba de Felinella. Tras una pausa momentánea, Alus sonrió un poco. Ya era demasiado tarde para preguntarle eso. Era muy amigo de Visais. Ambos asistían a la academia, como alumno mayor y menor, y también habían estado juntos en el campo de batalla. Sobre todo, su dulce sonrisa le decía que no solo aceptaba su curiosidad, sino que incluso parecía invitarlo. Entonces déjame preguntarte, ¿esa técnica secreta tuya es algo así como un hechizo heredado? ¿Es así como Visais alcanzó su posición actual en una sola generación? Los hechizos heredados eran algo así como cartas de triunfo para la familia Fable y otras familias nobles de larga tradición. Ayudaban a proteger su prestigio y su base de poder. Por eso, tampoco se registraban en el compendio mágico. Al igual que sus fuerzas privadas y las AWR de clase superalta, contribuían en gran medida a la permanencia de las familias. En general, se aceptaba que cuanto más renombrada era la familia noble, más magia habían investigado por su cuenta y la habían ocultado. Sin embargo, Felinella sintió con la cabeza a la importante pregunta con demasiada facilidad. Francamente, fue un poco anticlimático incluso para Alus. Es tal y como dices. Como una de las tres grandes familias nobles, la familia Socalent también tiene algo que podría llamarse hechizos heredados. Pero como familia advenediza, no hemos tenido tiempo ni fondos para investigar en comparación con las otras familias. Además, mi padre no me ha contado cómo consiguió la fórmula mágica, pero es audaz y vivaz, como ya sabes. Aunque por ahora es un secreto, parece que no piensa mantenerlo solo dentro de la familia para siempre. Bien es cierto que en el mundo moderno de la magia es raro ser capaz de monopolizar un hechizo por el mero hecho de guardar silencio. La investigación en hechizos está más avanzada que en el pasado, y con investigaciones más diversas, muchos de los hechizos avanzados del pasado están al nivel de los hechizos intermedios de hoy en día. Incluso el hechizo heredado de la familia Fable, Icicle Sword, podía ser copiado por alguien versado en magia de hielo sin demasiada dificultad. Si era necesario, Alus podía lanzar el componente principal de Icicle Sword, una gran espada de hielo, aunque con un ligero costo en su apariencia. Dicho esto, aún así, Mir fue incapaz de defenderse contra ella. Por no hablar de que, teniendo en cuenta la personalidad de Lord Visais, no hay forma de que el hechizo heredado sea un hechizo insípido y aburrido, dijo Alus. ¿En serio? Alus asintió ante la repentina pregunta de Loki. Habiendo pasado años juntos en el ejército, conocía bien al hombre, y un hechizo heredado que alguien tan astuto como él había desarrollado en una sola generación era suficiente para captar el interés de Alus. Las únicas organizaciones militares que Visais había dirigido eran el antiguo escuadrón especial del que Alus formó parte y la actual agencia de inteligencia. Aparte de eso, casi nunca había tenido mando directo sobre un escuadrón, y solo participó realmente en operaciones como comandante temporal. No obstante, el hechizo de Lord Visais. Me pregunto cómo será la fórmula mágica y cómo será su poder. Mientras Alus meditaba esas ideas, Loki hizo otra pregunta. Felinella, ¿estás segura de esto? ¿No se trata de un secreto que es como la salvación de una casa noble? Felinella sonrió una vez más ante esa pregunta. Está bien si son ustedes dos, Loki. Estoy segura de que mi padre también lo permitirá, continuó Felinella con una risita traviesa. Además, ¿no conocen ya un poco la técnica secreta de nuestra familia? Aquello sorprendió no solo a Loki, sino al propio Alus. ¿Qué quieres decir? Felinella ladeó la cabeza confundida ante la reacción de Alus. Oh, mi padre dijo que recibió una pista sobre este hechizo por parte de Alus en el pasado. Lo siento, pero no tengo ningún recuerdo de ello, dijo Alus. Felinella sonrió irónicamente ante su brusca respuesta. Bueno, no estoy del todo segura de que se pueda catalogar como hechizo.
Alus, ¿por casualidad sabes algo de vestidos mágicos? Una mirada distante apareció de repente en el rostro de Alus. Así, hubo un periodo en que Lord Visais preguntó sobre eso. Pero no le di ninguna teoría terminada, solo una idea. ¿Mm? ¿Así que ese es el hechizo que acabó con Mir? Logró implementarlo. ¿Cuál es su rango? ¿Y sus características especiales? Felinella soltó una leve carcajada exasperada cuando vio que Alus se inclinaba hacia ella, con los ojos encendidos. Así es. Mi padre llevó la idea más allá y la hizo realidad. Y como no está en el compendio mágico, no tiene ninguna categorización ni rango. Ya veo. Entonces sería una grosería por mi parte preguntar más. Afirmaba haberse dado por vencido, pero estaba claro que el interés de Alus se centraba ahora por completo en los vestidos mágicos, y sus ojos se iluminaron con una curiosidad infantil. En absoluto, si se trata de Sir Alus y de Loki, se los haré saber en secreto, dijo Felinella. Se pasó el dedo índice por los labios, pero el gesto pareció avergonzarla, ya que se ruborizó y dejó escapar una tos. Loki se acomodó cohibida en la silla. A partir de ahora, hablarían de cosas muy secretas que no debían contarse a nadie. Está bien, no hay nadie escuchando, le susurró Alus a Felinella tras confirmarlo por medios mágicos. Felinella asintió y levantó ligeramente el brazo derecho. Mientras Alus y Loki la miraban, la luz de maná comenzó a acumularse alrededor de su muñeca. Finalmente, el maná tomó color y una presencia, convirtiéndose en algo. Solo duró unos 10 segundos, pero a Loki, que tragó saliva y observó con los ojos muy abiertos, le parecieron minutos. A su lado, Alus entrecerró los ojos, fascinado por el espectáculo creado por la técnica secreta de la familia Socalent. La noble dama había estado vistiendo una simple bata de paciente, pero ahora era como si llevara puesto un milagro en sí. La teoría mágica tiñó el mundo, tejiendo un ropaje de ensueño. Una manga brillante se materializó desde el dorso de su mano hasta el codo. Así que este es el vestido mágico, o, más exactamente, ropa hecha de maná a la que se le han dado características especiales. El término se refiere a la técnica en sí. Viendo cómo se materializa gracias al maná, podría ser similar a una especie de magia de invocación, le explicó Felinella. Sin embargo, estaba más arraigada en la realidad que la magia de invocación, y el fenómeno era mucho más duradero. Los ojos de Loki se abrieron de par en par, pues prácticamente se había quedado paralizada. Finalmente se recompuso y miró hacia atrás. Sus ojos se clavaron en los de Alus, esperando una explicación de la persona a la que más respetaba. Alus la obedeció lentamente. Por fin recuerdo los detalles. Si no me falla la memoria, una vez me pidieron mi opinión sobre la interpretación de una reliquia, una descripción antigua. Allí recordé 2 o 3 descripciones de un antiguo tomo y se las conté. Hasta yo pensé que era solo una teoría superficial, pero parece que él convirtió esa teoría en realidad. Eso creo, dijo Felinella. Probablemente Visais se había limitado a decirle que la idea de Alus era solo el punto de partida sin entrar en detalles, así que dio una respuesta vaga mientras deshacía la manifestación parcial del vestido mágico. Alus había estado ocupado en el momento en que Visais le preguntó al respecto, así que no investigó en profundidad sobre el tema, pero Visais, que quería un poderoso hechizo heredado, debió de ser diferente. Bueno, no importa. Lo que más me sorprendió fue la estructura de ese vestido mágico, dijo Alus. Pero, Sir Alus, ¿no hubo alguien en el torneo mágico de la amistad de las 7 naciones que utilizó una magia similar a la de un vestido mágico? Preguntó Loki. Pero fue Felinella quien trabajó como mediadora de la segunda academia mágica en el torneo. Ese fue Fiji Kargan. A mí también me sorprendió, pero estrictamente hablando era diferente de un vestido mágico. Alus no había visto el combate, pero se refería al competidor de primer año de Rusalka que era discípulo de Jan Rumbles. Ataviado con una armadura de magia oscura, había podido luchar más que de igual a igual contra Loki. Loki frunció el ceño ante la explicación de Felinella. Si es diferente, ¿entonces usaba magia de invocación? Esta vez respondió Alus. Sí, lo más probable. Hay métodos para vestir tu cuerpo con magia de invocación. Es imposible sin una aptitud para ello, pero supuestamente hubo un único en el pasado que luchó cubriendo su cuerpo con magia de invocación. Pero es bastante suicida. Hacerlo durante un instante era una cosa, pero moverse con magia de invocación cubriendo tu cuerpo durante un periodo de tiempo más largo era una locura. Dado que la estructura del hechizo existiría dentro del cuerpo, un ligero error podía destrozar tu propio cuerpo. Probablemente por eso necesitas una aptitud para ello, pero ¿qué tipo de disposición necesitas para eso? Hay un límite para las características raras, pensó Alus. En cuanto a las personas con aptitud para ello, puede que haya incluso menos que las que tienen ojos mágicos. Sir Alus, entonces ¿cuál es la diferencia? Preguntó Loki, retomando el tema. Solo conozco el concepto de vestir magia de invocación, pero ningún detalle. Pero para resumirlo, el movimiento del cuerpo debería depender de la estructura del hechizo. También está el problema de controlar el eje de coordenadas del hechizo mientras se manifiesta. A Loki le pareció insólito que Alus fuera tan vago y ladeó la cabeza.
Pero él solo pudo encogerse de hombros. Normalmente es así, aunque puede que haya gente como Fia que confíe en el instinto, dijo. Pensó en Sepel, que era un hechizo de atributo hielo que requería un dominio completo del eje de coordenadas y un control preciso del maná, pero Loki no pareció entenderlo. Ja, eso es cierto, pero ese es su lado lindo y fuerte. Supongo que se podría llamar talento natural, dijo Felinella tapándose suavemente la boca mientras sonreía. Era cierto que Tesfia realizaba inconscientemente hazañas aberrantes. Podía tener unas notas excelentes, pero aquella cabeza hueca pelirroja era un buen ejemplo de que existía una delgada línea entre la estupidez y la genialidad. Eso es sobreestimarla. Pero si se pudiera hacer algo así con el atributo hielo, aumentaría explosivamente sus capacidades físicas. Podría convertirse en un arma poderosa en su próxima batalla. Aunque es un mal complemento para el atributo hielo, dijo Alus, refiriéndose a la magia de invocación. Sin embargo, el vestido mágico de Feli es diferente. Se ha demostrado su validez y lo he visto con mis propios ojos. Aunque solo he echado un vistazo rápido, el principio probablemente funciona por. Alus hizo una pausa y miró a Felinella. Ella sintió sin decir palabra, dándole permiso para explicarse. Por lo que he visto, el vestido mágico se acerca a algún tipo de hechizo, aunque su función y características especiales son diferentes de los hechizos existentes. Yo diría que está más cerca de una AWR virtual que de un hechizo. No, ¿cómo se materializa? Supongo que sería extraño llamarlo virtual. En cualquier caso, es un paso más allá de las funciones de apoyo que tienen las AWR convencionales. Cuando se trata de procesar información de maná, es como tener una AWR que se fusiona con tu cuerpo. Pero todavía hay algunas cosas que no puedo entender. Alus concluyó con una mirada aguda, y la expresión de Felinella se puso tensa por un momento. Y después de tomarse un momento para calmarse de su asombro, contestó lentamente. Pensar que te darías cuenta de tantas cosas enseguida. ¿Estás seguro de que solo le diste una idea a mi padre, Alus? ¿Quizá ya sabías lo de los vestidos mágicos? No, la verdad es que no sé mucho. Sí he de decir que he visto una técnica mágica similar descrita en un libro antiguo. Naturalmente, tampoco se llamaba vestido mágico. Habiendo leído todo tipo de libros, Alus recordaba una descripción en un libro antiguo, pero incluso él pensó que la idea era demasiado descabellada. Entonces permíteme añadir algo más. Este vestido mágico es el hechizo secreto heredado de la familia Socalent, pero existe la posibilidad de que también exista para otros atributos. Recuerdo que mi padre lo mencionó al examinar una reliquia sobre vestidos mágicos, dijo Felinella. Para otros atributos también. No, ya veo. Cada atributo tiene sus puntos fuertes y débiles, pero en teoría no hay ningún atributo que no pueda usar magia de invocación o algún otro tipo de magia que se pueda usar. Así que no sería extraño que existieran vestidos mágicos para todos los atributos, Alus murmuró para sí y luego se calló. Se giró hacia Felinella. Feli, dijiste que Lord Visais no pensaba monopolizar esa técnica para siempre, ¿verdad? Sí, parece que no tiene intención de tratarla del mismo modo que otras familias nobles tratan los hechizos heredados, dijo Felinella. ¿Pero eso no significa que renunciará al privilegio de la nobleza? Preguntó Loki sorprendida. Felinella se limitó a sonreír. Es tal y como dices, Loki. Pero mi padre es una persona fuera de lo común, como habrás podido comprobar. Por cierto, descubrió una reliquia sobre vestidos mágicos para atributos de agua y fuego, así que con suficiente investigación esos podrían hacerse realidad. Ya veo, dijo Loki. La familia Socalent tiene un vestido mágico para el viento, como acabo de mostrarte, pero como Alus notó de inmediato, incluso con una afinidad con el viento no es algo que cualquiera pueda usar. Ni siquiera con mi padre proporcionando la financiación, se cree que sea algo que pueda generalizarse a ese nivel, por desgracia. ¿Pero por qué no? Preguntó Loki. Esta vez Alus le respondió. Seguramente por las características, la fórmula mágica es anormalmente única. Por lo que vi, el vestido mágico de Feli es prácticamente una técnica original. Las fórmulas mágicas de las reliquias solían estar escritas con caracteres de la antigüedad. Estos eran conocidos como hechizos perdidos. Por ejemplo, en el hechizo Fénix, había diferencias entre la versión reliquia y la versión que utilizaba el sistema moderno. Se trataba de magia antigua. Nadie podía responder por qué se encontraban tales cosas. Sin embargo, como las reliquias solían estar incompletas, los hechizos perdidos se descifraban, y en las partes que faltaban se utilizaban fórmulas mágicas modernas para replicar el hechizo. El vestido mágico debe de haber sido un hechizo de una reliquia incompleta. En pocas palabras, prácticamente no tiene una fórmula básica que sea utilizada por todos los atributos. Lo que significa que hay que tomar una ruta completamente diferente para cada atributo, y cada fórmula tiene que empezar de cero. Como ninguna fórmula tiene una parte común, el número de intentos necesarios para elaborar una fórmula que funcione aumenta exponencialmente. Hasta el nuevo hechizo que hice para Alice utilizaba algunas fórmulas no basadas en atributos para complementarlo.
Sin eso, se necesitaría un gran número de personas investigando durante una década o incluso decenios para crear algo. Siguió explicando Alus. En comparación con el alpinismo, el sistema mágico normal ya tenía la ruta para subir la montaña parcialmente completa, por lo que podías llegar hasta la mitad en un vehículo y solo tenías que subir el último tramo a pie. Pero la situación era completamente diferente para el vestido mágico. No había ruta alguna, y ni siquiera estaba claro dónde estaba la cima o si era siquiera la montaña que se suponía que debías escalar. Entonces, ¿cómo lo consiguió Lord Besaist en tan poco tiempo? El vestido mágico de viento ya está completo, dijo Loki. Sería imposible si lo piensas normalmente. Podría ser sencillo una vez que encuentras la manera correcta. Y probablemente usó un método diferente en su aproximación o, Alus dijo vagamente, porque él mismo no estaba seguro. Si su predicción era correcta, realmente tocaría el secreto de la familia Socalent, y se metería en una situación problemática. En el pasado, Felinella había declarado que lo seduciría. Y si Visais se ponía en serio con ello, pondría a Alus en una mala situación. Incluso si no conducía al matrimonio, sin duda alguna acercaría la posibilidad, porque una vez que alguien se enteraba de los secretos de la familia, la mejor jugada era introducirlo en ella. Felinella sonrió alegremente como para disipar sus preocupaciones. En pocas palabras, almacenas tu propia información de maná en la fórmula. Felinella llegó al meollo del secreto y no habló más de él. Por la forma en que no compartió ninguna información adicional, estaba claro que había trazado la línea. No era tanto una negativa a compartir como una consideración. Aunque, con toda la jerga especializada, Loki no entendió gran cosa, lo intuyó. Así que bajó la cabeza y agradeció a Felinella su consideración. Muchas gracias, Felinella. Alus recordó haber aportado algunas ideas que podrían hacerlo realidad. Varias de ellas eran pistas que no procedían de reliquias, sino de diferentes libros antiguos. Ya veo. Así que cuando Lord Visais se me acercó aquella vez, fue para sondear la viabilidad de aquello. Si mal no recuerdo, lo llamó refinamiento de atributos. Incidentalmente, el refinamiento de atributos indicaba una forma única de educar Magic Masters. También era una especie de lenguaje secreto que solo Alus y Felinella podían entender. Sí. El año que empecé a aprender magia, el atributo ya había sido completamente refinado. El maná utilizado se limitaba al atributo viento. Y para aprender a usar el vestido mágico, utilicé un método especial para almacenar la información de mi maná desde muy joven, adquiriendo gradualmente el control. Felinella reflexionó suavemente sobre su duro pasado. Era claramente un recuerdo doloroso. Para ser más exactos, es un método para cambiar la composición de mi maná. No era una acumulación de razonamientos detallados lo que servía para crear nueva magia. Era exactamente lo contrario, saltos teóricos utilizando una creatividad aberrante. Para que Felinella pudiera utilizar el vestido mágico, sus vías de maná tuvieron que ser destruidas y reconstruidas, un método verdaderamente aberrante. Cuando alguien perdía un ojo, a veces la visión del ojo restante se desarrollaba de forma inusual. Felinella había logrado algo parecido con su maná dañando sus propias vías y obligándolas a regenerarse y a ser más activas. En otras palabras, había cambiado por la fuerza las características de su propio maná. Se decía que cuanto más joven se llevara a cabo esa práctica, mejor, pero en aquel momento Felinella ya tenía 10 años y algunos meses. Por eso, debió de experimentar un dolor atroz. Felinella habló de ello con una sonrisa, pero la expresión de Alus era más complicada. Al comprender la técnica secreta, Alus podía imaginar fácilmente su oscuro pasado y su dolor. Como te mostré antes, el vestido mágico es una prenda. Una colección de partes mágicas conectadas a tu maná interno, dijo Felinella. En otras palabras, el vestido mágico está directamente conectado a las vías de maná de tu cuerpo, dijo Alus como para estar doblemente seguro. Felinella asintió y continuó hablando. Sí. Se utiliza una aguja de maná para coserlo al cuerpo. Es mucho trabajo, por no decir más. Loki tragó saliva. Felinella lo llamaba mucho trabajo, pero sonaba más a tortura. Loki no podía ignorarlo, así que preguntó tímidamente. ¿No es una situación completamente diferente usar una aguja mágica que simplemente usar una aguja e hilo quirúrgicos para coser la piel? Sí, pero es difícil de explicar, dijo Felinella, y tapándose la boca con la mano se inclinó más cerca del oído de Loki. Mientras susurraba, Alus pudo oírla decir. Es como coser algo extraño directamente a tus nervios. El dolor asociado con el maná estaba en un nivel diferente de la sensación de dolor que uno sentía normalmente. Era como si te desgarraran el alma, y se decía que era lo más doloroso que podía experimentar un humano. Podría hacer que alguien con una mente más débil se volviera loco. Así que ahí lo tienen. Un vestido mágico no es algo que se pueda conseguir tan fácilmente. Ya veo, dijo Loki y se llevó ociosamente una rodaja de manzana a la boca. Alus guardó silencio. Comprendía que Visais le hubiera impuesto algo así a su querida hija por circunstancias inevitables. Había encumbrado a la familia Socalent en una sola generación, y la sociedad noble solía llamarlos advenedizos a sus espaldas.
Habiendo escalado hasta su posición actual como una de las 3 grandes familias nobles, tener un poder inquebrantable era una necesidad, incluso si eso significaba imponer un método tan duro a una joven. Como habrás intuido, usar el vestido mágico tiene un precio, Alus. Una tensión en el cuerpo y daño a su información de maná. Todo lo que mi cuerpo necesita es descanso, y en cuanto a esto último, puede curarse con el tiempo siempre que no se use en exceso, dijo Felinella. El vestido mágico unía temporalmente el cuerpo y la información de maná, convirtiendo prácticamente una parte del cuerpo en una AWR, pero el precio de esta técnica secreta era que mermaba el cuerpo para hacer milagros. Y Liz, una ejecutiva de Kurama que ya había atacado la academia una vez, se había grabado una fórmula mágica en la piel de manera burda para convertir su cuerpo en una AWR. Sería casi imposible para una persona normal cargar una fórmula mágica en su piel. Incluso si lo consiguieran, solo funcionaría durante unos días en el mejor de los casos, pero las características de su cuerpo lo habían hecho posible. Sí, no causará daños permanentes a tu información de maná siempre y cuando solo la mantengas activa durante un breve periodo de tiempo, dijo Alus. Felinella asintió, pero Alus la miró con severidad. Entrecerró los ojos y le habló sin rodeos a la chica en la cama, que parecía prepararse. Feli, no estoy seguro de si entiendes esto o no, pero siento que debo decirlo, así que déjame que te lo aclare. El vestido mágico recorta la vida de un Magic Master para crear una técnica para trascender temporalmente tus límites. Felinella pareció tomárselo en serio y asintió con decisión. Así que tú también lo crees, Sir Alus. Mi padre también investigó los riesgos, pero nunca pudo comprobarlo. Así que se aseguró de que no lo usara a menos que fuera absolutamente necesario. Incluso esa vez fue como si me hubiera perdido, como si mis emociones fluyeran y tomaran forma. Ya veo. Feli, reconozco tus habilidades, pero aún eres una estudiante y no un miembro oficial del ejército. Eso me hizo sentir curiosidad por saber cómo habías logrado dominar a alguien tan poderoso como Miros Taika. Ahí, Loki pareció darse cuenta y formuló tímidamente una pregunta basada en su propia interpretación del tema. Aunque pueda tener un costo, si mejora tu cuerpo, ¿no es el vestido mágico igual que mi Force? No, está en una dimensión diferente. Force mejora tu cuerpo, pero un vestido mágico mejora tu magia. Convierte tu cuerpo en una AWR, creando una situación de hiperespecialización, le explicó Alus. Los Magic Masters tenían afinidades por atributos debido a un sesgo en su información de maná, pero no era como si no pudieran usar otros atributos. Por ejemplo, a Tesfia se le daba bien el atributo hielo, pero podía utilizar los demás hasta cierto punto. Los sesgos provocaban que fueran mejores en determinados atributos. Si especializarse en un único atributo y ser capaz de hacer pleno uso de todos los hechizos que pertenecían a ese atributo se consideraba una afinidad del 100%, la afinidad de Tesfia por la magia de hielo rondaba el 70%. Sin embargo, Felinella con su vestido mágico era probablemente. Esto no es algo tan simple como sacar el potencial latente. Cuando usa el vestido mágico, Feli probablemente puede usar hechizos de viento de nivel experto con facilidad. Su afinidad podría incluso superar el 100%. Alus habló sin rodeos de esa grandeza, pero Felinella negó con la cabeza, pareciendo ligeramente incómoda. Todavía queda la cuestión de entender las fórmulas mágicas, y el atributo viento es realmente diverso. Así que no es como si pudiera usarlo todo fácilmente, por no mencionar el problema de mi cantidad de maná, dijo. Dicho esto, el hechizo que había derrotado a Mir, First Material, estaba más cerca de la magia de nivel supremo que de la de nivel experto. Pero Felinella no podía decir con seguridad que dominara esa magia extraordinaria. Con su naturaleza seria, consideraba que su vestido mágico era un concepto similar al dopaje. Además, la forma que había tomado en la batalla contra Mir fue una manifestación de su deseo de doncella, apareciendo en forma de vestido de novia. Como doncella en plena adolescencia, además de dama noble, que sus sentimientos quedaran tan descaradamente expuestos era vergonzoso. Sin embargo, el precio fue demasiado alto. Solo la había usado un rato durante su lucha contra Mir, y ahora llevaba un mes en cama y no sabía cuándo podría volver a usar magia normal. No estaba en este hospital simplemente porque hubiera resultado herida en la batalla. Ya veo. Por fin lo entiendo. Un vestido mágico es realmente una técnica increíble, murmuró Loki. Dirigió la mirada hacia Alus y luego hacia su futura rival, que yacía en la cama. Tosió. Verás, el otro día también aprendí a usar un hechizo de nivel máximo. Loki estaba siendo competitiva, pero quizás Felinella no captó esa intención. Vaya, eso sí que es asombroso. ¿No te situaría entonces en el nivel superior de los dobles dígitos, Loki? Preguntó Felinella, juntando las manos y elogiando a Loki, que se sonrojó torpemente. Por desgracia, la realidad no era tan sencilla. Aunque los únicos eran extraordinarios, en el caso de los triples y cuádruples, la clasificación era solo una estimación aproximada de la fuerza de un Magic Master. Aunque había una medida exacta para los estudiantes, Alus y Loki sabían que no se sostenía contra un oponente realmente fuerte. Por ejemplo,
La fuerza de Ilis y de los demás ejecutivos de Kurama, así como la de los despiadados criminales mágicos Dante y Mir, no podía medirse con rankings. Lo que más influía en el ranking era el número de demonios derrotados y la clase de esos demonios. Sin vivir prácticamente en el mundo exterior, el ranking de una persona no iba a subir de repente. Sin embargo, sería descortés mencionar eso aquí. En lugar de eso, Alus observó en silencio cómo el orgullo de su compañera de pelo plateado crecía ante los sinceros elogios de Felinella. Realmente eres increíble, Loki. En absoluto, Felinella, tú eres la increíble. Comenzó un inútil juego de alabarse mutuamente, las dos chicas charlaban y reían alegremente. Tal vez porque no tenía muchas visitas cercanas a su edad, Felinella parecía más animada que de costumbre. Pero no había final a la vista si las dejaba solas, así que Alus programó cuidadosamente su interrupción. Dejando eso de lado. Feli, ¿supiste algo de Lord Visais? Escuché que se hizo cargo de la investigación sobre Morval de Aferca. Felinella se disculpó negando con la cabeza. Lo siento. He estado hospitalizada desde el ataque. Hace tiempo que no veo a mi padre, y me resulta difícil establecer contacto desde aquí. Habiendo trabajado bajo las órdenes de Visais, Alus lo sabía bien. Cuando estaba realizando una misión, era muy difícil incluso para la familia ponerse en contacto con Visais. Eso no pareció cambiar ni siquiera cuando su querida hija fue hospitalizada. Así que sigue igual que siempre, ¿eh? Bueno, no importa. Me preguntaba si habría compartido algo. Ya veo. ¿Podría tener algo que ver con el Tembram tal vez? Así que has oído hablar de eso. Encontrando divertida la inesperada expresión de Alus, Felinella sonrió alegremente. JE, es el primer Tembram en mucho tiempo, así que es un tema candente, ya sabes. Puede que no se divulgue públicamente, pero cualquier noble con oídos agudos seguramente le esté prestando atención. Especialmente cuando dos de las tres grandes familias nobles están involucradas. Aunque no fueran partidarios ni tuvieran hostilidad hacia los Gomruina o los Fable, muchos nobles tenían algún tipo de interés en el resultado. Algunos esperaban una oportunidad, otros intentaban proactivamente apoyar a uno u otro, explicó Felinella. Sobre todo, la situación amenazaba con sacudir los cimientos de la nobleza en Alfa. Más aún con Alus involucrado. ¿Por qué no ir sin reservas? Preguntó Felinella, desapareciendo por un momento toda emoción de su rostro. Era la cara de póker que rara vez mostraba. Esa era la prueba de que tenía cualidades que iban más allá de las de una estudiante con honores y una dama noble. Alus solo pudo soltar una leve risita como respuesta. Esa era mi intención desde el principio, pero no esperaba oírte decir eso. Supuse que la familia Socalent se mantendría neutral. Por algo había tres grandes familias nobles en lugar de dos. Trabajaban exquisitamente entre ellas para equilibrar la nación, no solo en política, sino también en muchos otros aspectos. Como si quisiera escapar de la mirada penetrante de Alus, Felinella se volteó hacia la ventana. Ya no hay ninguna duda de que la familia Gomruina estuvo implicada en el incidente de Aferca. Han cruzado la línea que una familia que apoya el futuro de Alfa nunca debería haber cruzado. Creo que deberías arreglar las cosas con prontitud. Si la familia Gomruina solo estuviera detrás del alboroto de Aferca, podría arreglarse entre bastidores. Pero si también condujeron a criminales fugitivos a Alfa, sus crímenes eran demasiado grandes para espiarlos. Eso creó una tragedia que incluyó muertes en la academia y arrastró no solo a Felinella, sino también a sus queridas compañeras Tessia y Alice. La locura de los Gomruina les infligió heridas profundas que no sanarán pronto. Para ella, esto iba más allá de la sociedad noble. Eran un veneno que asolaba a Alfa como nación. Es cierto, el Tembram ya no se trata solo de mi forma de actuar con vino. Alus no era un noble, pero incluso él entendía de lo que Felinella estaba hablando. Llevaban la máscara de la antigua realeza, pero por dentro, los Gomruina no eran ahora más que una bestia acorralada. Y una bestia herida sin escapatoria se defendería costara lo que significaba que alguien tenía que blandir la espada para detenerla antes de que causara daños graves. Pero Alus miraba más allá del bien y del mal o de su apariencia pública. Sencillamente, Alus se había interesado por el extraño juego bélico por poder que era el Tembram. Detrás de él estaba el segundo hijo Gomruina, Aile. E incluso con los poderes de percepción de Alus, había una parte del chico que era incapaz de ver. Tenía la sensación de que no estaba tan lleno de deseos mundanos como Morval, pero si fuera posible, a Alus le gustaría entrar en la misma arena que él y ver hacia donde apuntaban sus excéntricos pensamientos. Alus veía el Tembram como una vieja y polvorienta reliquia del pasado, pero sentía curiosidad por ver qué clase de complots y cálculos tenía preparados Aile. Pero Alus no era como un cazador que disfruta acorralando a propósito a una bestia herida. Lo que quería era avanzar en su comprensión de lo desconocido, y le interesaba la extraña y retorcida personalidad y el peligroso equilibrio de cualidades complejas y conflictivas que escondía el muchacho. Dicho esto, también comprendió que alguien tenía que hacer caer el martillo de la justicia sobre su locura. Y comprendió que no debía ser él quien asumiera esa responsabilidad. Alus no tenía ningún interés en la justicia. Tampoco planeaba ser su ejecutor.
Tampoco tenía la pasión o las cualificaciones para ello. Alus estaba interesado en Aile, pero lo veía como un saboteador, un saqueador que amenazaba con robarle a Tessia después de que Alus se hubiera tomado el tiempo de cultivarla. Francamente, eso no le gustaba, y quería impedirlo. Sus motivos eran simples e irresponsables, como un niño que aparta de un manotazo la mano que intenta robarle su juguete favorito. Mientras pudiera hacer eso, no importaba lo demás. Así pues, la actitud de Alus hacia el Tembram era una compleja combinación de factores personales y de no querer verse envuelto en las rencillas entre la nobleza. Alus hizo una mueca. Explicarse le resultaba pesado. No esperes demasiado. No está en mi naturaleza, y supongo que no debería ir tan lejos. Felinella le sonrió con gracia. Por supuesto. Te animaré desde aquí. Sí, aquí solo te recuperas, pero seguro que no tardas en recibir buenas noticias. Felinella soltó una risita como diciendo que lo estaría esperando. Y con eso, Alus dijo que era hora de partir y se llevó a Loki con él. Su próximo destino era la familia Fable. Los preparativos eran necesarios para el próximo Tembram.